Hola, y bienvenidos a este espacio de serenidad. Ahora mismo, justo donde se encuentra, permítase tomar una respiración profunda y lenta. Inhale y exhale. Deje ir todos los pensamientos del día que termina. Ya no tienen ninguna importancia. Hoy nos embarcaremos en un viaje que trasciende la experiencia cotidiana, que va más allá de los límites de nuestros mapas y, de hecho, más allá de nuestra comprensión misma del tiempo. Imagine un lugar, un mundo, un planeta, donde la ley fundamental de nuestro universo, la flecha del tiempo, apunta en la dirección opuesta. ¿Qué pasaría si, en lugar de envejecer, usted rejuveneciera? ¿Qué pasaría si recordara el futuro, pero el pasado le fuera completamente desconocido? En esta charla para dormir, exploraremos juntos este mundo paradójico. No intente analizarlo. Simplemente escuche. Permita que las imágenes nazcan en su mente, acunándole y llevándole a un sueño profundo y reparador. ¿Está listo para viajar a donde el final es, en realidad, solo el comienzo? Antes de que nuestra nave espacial del pensamiento alcance su destino, detengámonos un instante en el espacio que nos es familiar. En nuestro universo, el tiempo fluye en una única dirección, del pasado hacia el futuro. Los científicos lo denominan la flecha del tiempo, y el motor principal de esta flecha es la segunda ley de la termodinámica, un concepto conocido como entropía. En términos sencillos, la entropía es la medida del desorden o el caos dentro de un sistema. Y esta ley establece que, en un sistema cerrado como nuestro universo, el desorden siempre está en aumento. Una taza que cae de la mesa se rompe en incontables pedazos, incrementando el caos. Nunca volverá a ensamblarse espontáneamente. El té caliente se enfría, cediendo calor al ambiente, pero el té frío nunca se calentará por sí solo. Este es el movimiento del tiempo tal como lo conocemos, del orden al caos, del nacimiento a la muerte. Pero ¿qué pasaría si imagináramos un lugar donde esta ley funciona al revés? Donde la entropía no aumenta, sino que disminuye. Donde las tazas rotas se recomponen solas sobre la mesa y el té frío vuelve a calentarse. Este es el mundo al que nos dirigimos. Un mundo con la flecha del tiempo invertida. Esto no es solo una fantasía. Es un experimento mental que nos obliga a reevaluar el mismísimo tejido de la realidad. Y ahora, estamos listos para dar el salto a esta increíble realidad. Nuestro navío reduce la velocidad. Tras el ojo de buey, la negrura del espacio es distinta. Las estrellas no solo brillan, parece que absorben su propia luz, atrayéndola hacia sí mismas, volviéndose cada vez más brillantes y ardientes, preparándose para nacer en un destello cegador. Es la primera señal de que hemos cruzado el umbral. Nos aproximamos al planeta que bautizaremos como Cronos Inversus. Desde la órbita, su apariencia es fascinante. Las nubes no flotan. Por el contrario, se condensan a partir del aire puro para después llover hacia arriba, de vuelta al cielo. Los ríos no fluyen hacia el océano, sino que parten de él, ramificándose en miles de arroyos que ascienden hacia las cimas de las montañas. Las montañas no se erosionan, al contrario, crecen lentamente, reuniendo el polvo y las piedras en picos unitarios y majestuosos. Nos preparamos para el aterrizaje. Los sistemas del navío indican que la atmósfera es respirable, pero la sensación de aproximarse a esta tierra es extraña. Surge una sensación de déjà vu, mezclada con lo completamente desconocido. Es como volver a un lugar donde nunca has estado, pero que, por alguna razón, recuerdas. Es tu yo futuro que te envía señales, recuerdos de lo que todavía no te ha sucedido, pero que a él ya le ocurrió. Las compuertas se abren. El aire huele a ozono y a tierra húmeda, pero no es el olor de la decadencia, sino el de la creación. Das el primer paso sobre la superficie del planeta, donde el tiempo fluye a la inversa, y el mundo a tu alrededor comienza lentamente a ensamblarse desde el futuro hacia el pasado.
Este primer paso es, de hecho, tu último paso en este planeta. Acabas de llegar, pero tu viaje aquí ya está culminando en su propio comienzo. Siente esta tierra suave y maleable bajo tus pies. ¿No se compacta? Al contrario, se vuelve más suelta con cada paso futuro que des, preparándose para recibirte. Este es un mundo donde la huella permanece en el suelo antes de que pises, donde el eco resuena antes que la palabra, y tú te encuentras en el umbral de este mundo, en el punto de tu llegada, que para los habitantes locales es el momento exacto de tu despedida. Al contemplar el entorno, llama tu atención la flora local. Aquí los árboles no brotan a partir de semillas, todo lo contrario. Estos gigantes majestuosos y de copas frondosas se contraen lentamente. Sus ramas se repliegan hacia el tronco, las hojas vuelven a convertirse en yemas, y el fuste se estiliza hasta que queda reducido a un diminuto retoño que, finalmente, se introduce de nuevo en la tierra, dejando tras de sí solo una semilla. Ves una hoja caída en el suelo. No se pudre. Lentamente recupera su verdor, se llena de savias y de repente, en un momento dado, se eleva volando para adherirse a la rama de un árbol. El ciclo de vida vegetal aquí es un camino que va de lo complejo a lo simple, de la muerte al nacimiento. Las flores no se abren, por el contrario, pliegan sus pétalos en capullos, ocultando su belleza al mundo. El fruto no cae de la rama, sino que asciende desde el suelo hacia ella, reduciendo gradualmente su tamaño, hasta convertirse de nuevo en una flor. Este espectáculo es a la vez hermoso e inquietante. Atenta contra nuestros instintos más arraigados. Estamos acostumbrados a ver en el crecimiento y la floración un símbolo de vida, y en la decadencia, el final. Pero aquí todo se invierte. El marchitamiento es solo la preparación para un estallido de color, mientras que crecer es el camino hacia la desaparición. Te acercas a uno de estos árboles. Su corteza es cálida al tacto, viva. Sientes cómo las savias fluyen por ella, pero no ascienden hacia las hojas, sino que descienden hacia las raíces, entregando su energía a la tierra. El árbol no consume, sino que cede. Normalmente, recoge dióxido de carbono de la atmósfera para liberar oxígeno puro, pero aquí el proceso está invertido. El árbol inhala oxígeno y exhala dióxido de carbono, el cual es absorbido posteriormente por los animales. Este ecosistema es un ciclo cerrado y perfecto, aunque opera en una dirección ajena a nuestra comprensión. Permaneces bajo la sombra de este gigante menguante y entiendes que para él no es el final, sino el amanecer. Su momento de mayor esplendor, su juventud, está aún por llegar, cuando se convierta en un retoño pequeño y frágil. Esto te obliga a reflexionar sobre nuestra propia percepción de la vida y la muerte. ¿Acaso nuestro final es también el principio de algo más? Fijemos ahora nuestra mirada en la fauna de este insólito mundo. En la distancia se divisa una manada de criaturas elegantes, similares a cérvidos. Sin embargo, no están pastando. Están regurgitando hierba perfectamente digerida, que al salir, se reensambla en briznas de pasto enteras e inmaculadas en el suelo. Estos animales no ingieren, ellos anti-ingieren. Su proceso digestivo se opera en sentido contrario. Obtienen energía al deshacerse del alimento, sintetizando compuestos orgánicos complejos a partir de sustancias más sencillas. Su ciclo vital también está invertido. Los ejemplares ancianos y sabios, portadores de la memoria de su existencia, se tumban finalmente en el suelo y se desintegran en elementos básicos. Estos elementos, a su vez, se congregan en el vientre de la madre para renacer, pequeños y rebosantes de vitalidad. Los depredadores aquí no cazan. Encuentran presas ya muertas que, una vez dentro de sus fauces, reviven. Acto seguido, las liberan, llenas de fuerza y salud. La relación entre depredador y víctima es un acto de creación, no de destrucción. Este es un mundo donde el peligro no radica en ser devorado,
sino en ser devuelto a la vida. Observen el vuelo de ese pájaro. Se desplaza de cola, batiendo sus alas para frenar, no para impulsarse. No construye un nido. Lo desmantela rama por rama. Los polluelos no eclosionan. Por el contrario, se introducen en el cascarón. Tras esto, el huevo se sella, y la madre lo reabsorbe en su propio cuerpo. Incluso los sonidos de este mundo son inusuales. Los pájaros no cantan. Ellos cantan el silencio dentro de sus picos. Sus trinos comienzan en la culminación y se desvanecen hasta alcanzar la quietud absoluta. El rugido del depredador no es una amenaza de ataque, sino la señal de que el acto de resurrección de la víctima ha concluido. Toda esta fauna vive en perfecta armonía, aunque ésta se cimente sobre principios opuestos a los nuestros. Aquí, la supervivencia no es una lucha por los recursos, sino un proceso de cesión. La verdadera fuerza no reside en la capacidad de tomar una vida, sino en la de restituirla. Y al contemplar a estas asombrosas criaturas, uno comprende que la vida puede manifestarse en las formas más inimaginables, y que sus leyes no son tan absolutas como solemos creer. Ha llegado el momento de hablar sobre la vida inteligente en Cronos Inversus. ¿Cómo sería exactamente una sociedad donde el tiempo fluye en reversa? Imaginemos una ciudad. Sus edificios no se construyen, al contrario, se desmantelan lentamente. Los rutilantes rascacielos se convierten gradualmente en ruinas, que luego son recogidas ladrillo a ladrillo hasta que en su lugar solo queda un campo vacío. Para los habitantes de este mundo, las ruinas no son un símbolo de declive, sino un augurio de la futura grandeza. Contemplan los escombros y visualizan el hermoso palacio que está por llegar. Su arquitectura es, en esencia, la arquitectura de la desintegración predecible. Los habitantes de este mundo, a quienes llamaremos crononautas, nacen de la tierra. Al final de su viaje, una persona anciana y sabia se acuesta en la tumba, y su cuerpo se reúne lentamente en el vientre materno. El nacimiento es para ellos el momento más trágico, la despedida del mundo, mientras que la muerte es el más feliz, ya que es el instante en el que adquieren la plenitud del conocimiento y la experiencia, la cual irán perdiendo gradualmente a lo largo de su vida invertida. Nacen ancianos, poseedores de toda la sabiduría del universo, pero cada día que pasa rejuvenecen y se vuelven más necios, olvidando todo lo que sabían. Su educación es un proceso de desaprendizaje. Los niños asisten a la escuela para olvidar teoremas complejos y volver a las verdades más sencillas. Su meta no es acumular saber, sino deshacerse de él, para que, al llegar el momento de su muerte en la infancia, alcancen un estado de ignorancia pura e inocente. Su lenguaje también funciona al revés. Hablan las oraciones comenzando por el final. Para entenderlos, hay que esperar a que terminen la frase y rebobinarla mentalmente. Nomu, bien todo estará tien, dicen ellos, y para ellos suena completamente natural. Si caminas por las calles de esta ciudad, verás a la gente moviéndose de espaldas. No miran hacia dónde van, porque recuerdan perfectamente a dónde llegarán. Profundicemos en la psicología de los crononautas. ¿Cómo perciben la realidad? Tienen la memoria del futuro, pero carecen de la más mínima noción del pasado. Para ellos, el concepto de sorpresa o imprevisto es inexistente. Cada jornada está tallada y predeterminada por sus propias memorias. Saben exactamente con quién se encontrarán, sobre qué conversarán e incluso qué emociones experimentarán. Su vida no es una cadena de descubrimientos, sino una secuencia de pérdidas anticipadas. Conocen el momento en que hallarán el amor, pero también tienen grabada la fecha y hora exacta en que se desenamorarán, y posteriormente, se encontrarán por primera vez para convertirse en completos desconocidos. Intenten imaginar las relaciones en un universo así. Comienzan con la amargura de la despedida final.
Dos personas que ya compartieron una vida se encuentran solo para decirse adiós de forma definitiva. Luego, a medida que rejuvenecen, la relación se vuelve más cálida e íntima. Reviven juntos la madurez, la pasión y el enamoramiento, hasta que finalmente llegan a su primera y más excitante cita. Inmediatamente después, se cruzan en la calle como dos completos extraños y siguen sus caminos. Su amor es un trayecto que va de un amargo final a un inicio feliz, el cual, paradójicamente, marca el final de su conocimiento mutuo. ¿Y qué hay de la justicia y el castigo? El sistema legal opera de forma estrictamente preventiva. Se encarcela a alguien, no por el delito que cometió, sino por el que va a cometer. Esta persona es puesta en libertad justo en el instante en que ejecuta el delito, dado que su sentencia ya se ha cumplido. Para ellos es totalmente lógico. La pena debe preceder a la transgresión para así prevenirla. Pero la paradoja radica en que este sistema no lo previene, simplemente garantiza que el acto deba ocurrir. Su existencia está completamente impregnada de fatalismo. Carecen del libre albedrío tal como lo conocemos, porque el futuro ya ha sucedido y está grabado a fuego en su memoria. No pueden alterar ninguna de sus acciones, ya que eso rompería la relación de causalidad que, en su mundo, funciona a la inversa. Son meros actores en una obra de teatro que ya han presenciado, pero que están obligados a interpretar hasta el mismo comienzo. Analicemos la economía y la tecnología de un mundo con el tiempo funcionando a la inversa. La producción, en este lugar, no es más que un proceso de desmantelamiento. Las fábricas no crean productos nuevos. Al contrario, reciben objetos usados y averiados de los consumidores y los desproducen hasta convertirlos en materia prima. El operario de la cadena de montaje no ensambla un coche, sino que lo desmonta meticulosamente, pieza por pieza, hasta que el resultado final es un montón de metal, plástico y caucho. La riqueza aquí no se mide por lo que has acumulado, sino por aquello de lo que te has deshecho. Las personas más adineradas son aquellas que habitan casas vacías, porque ya han descomprado todos sus muebles y aparatos. El dinero fluye en sentido inverso. Cuando usted compra algo, en realidad entrega la mercancía y recibe dinero a cambio. Su cartera no se vacía, sino que se llena. Por lo tanto, el objetivo de todos no es ganar, sino gastar la mayor cantidad posible. El trabajo es el lugar al que se acude para entregar dinero y realizar alguna tarea que incremente el desorden. Por ejemplo, un bombero no extingue incendios, sino que los enciende. Llega a una casa ya quemada y con ayuda de equipos especiales, la restaura de las cenizas, devolviendo el fuego a su fuente original de ignición. Para ellos, él es un héroe, un creador. ¿Y qué pasa con la tecnología? Los ordenadores aquí no calculan, sino que anticalculan. Usted introduce la respuesta y el programa selecciona los datos de origen y la pregunta. Internet no es una red para obtener información, sino para el olvido. Usted entra en una web y la información se borra tanto de su cerebro como del servidor. Para ellos, el progreso es regresión. Las tecnologías más recientes son las más primitivas. Su civilización avanza o retrocede, desde complejas naves espaciales e inteligencia artificial, pasando por máquinas de vapor, hasta llegar a las herramientas de piedra. Su edad de oro está en un futuro lejano que, para nosotros, es su pasado primitivo. Es un mundo donde la innovación es la simplificación y el desarrollo es el retorno a los orígenes. Y en esto hay una lógica, aunque extraña, que no deja de ser lógica. El arte y la cultura de Cronos Inversus merecen un capítulo aparte. Es un tema absolutamente fascinante. Imaginemos a un pintor. No toma un lienzo en blanco para aplicar color. Por el contrario, empieza con una obra maestra ya terminada. Su tarea es, pincelada a pincelada, retirar cuidadosamente la pintura hasta que el lienzo quede completamente limpio. El acto de la creación es, de hecho, un acto de borrado. Los artistas más grandes son aquellos que dejan tras de sí los lienzos más inmaculados. El escultor, por su parte,
Empieza con una estatua ya hecha y lenta y minuciosamente va añadiendo mármol hasta transformarla en una masa informe. Su objetivo es ocultar la forma, no revelarla al mundo. Los músicos ejecutan sus sinfonías al revés. Un concierto comienza con una ovación atronadora, en medio de un silencio total. Luego, la orquesta ataca la pieza final, yendo de acordes fuertes y triunfales a otros silenciosos y suaves. La música no se desarrolla, sino que se repliega, hasta desvanecerse en una única nota. Tras ella, el silencio se apodera de la sala y los espectadores se marchan. Los escritores no escriben libros, sino que los desescriben. Toman un volumen ya impreso y, página por página, palabra por palabra, borran el texto hasta que solo queda una pila de hojas limpias. Para ellos, la gran novela es aquella de la que, en el futuro, no quedará ni una sola palabra. La historia, como ciencia, se dedica aquí a predecir el pasado. Los historiadores estudian el futuro para comprender qué acontecimientos condujeron a lo que ellos ya recuerdan. Sus archivos están repletos de documentos que aún no se han escrito. Saben cómo terminará una guerra, incluso antes de que ésta empiece, pero ignoran por qué comenzó. Su misión es encontrar esa causa en el pasado, que para ellos es brumoso y desconocido. Toda su cultura es un reflejo de su percepción del tiempo. No aspira a la creación de lo nuevo, sino al regreso a lo primigenio. No busca la autoexpresión, sino el autoolvido. Es una cultura que valora el silencio más que la música y el vacío más que la forma. Hablemos sobre el nacimiento y la muerte, o como prefieren llamarlos los crononautas, la llegada y la despedida. Para ellos, la despedida es el momento más crucial y feliz de la existencia. Cuando alguien alcanza la cumbre de su juventud, más o menos a la edad de 100 años de nuestro calendario, siente un deseo irrefrenable de volver al origen. Se dirige a un sitio especial que podríamos llamar cementerio, o más bien, un lugar de renacimiento. Allí se recuesta en la tierra. Su cuerpo, en lugar de descomponerse, comienza a compactarse, a encogerse, hasta reducirse a una célula única que, de manera mística, aparece en el cuerpo de su futura madre. Este proceso está rodeado de ritos y grandes festejos. Los parientes se reúnen para felicitar al que muere por su inminente nacimiento. Cantan canciones alegres y rememoran su futuro. La muerte, en este contexto, no es una tragedia, sino un triunfo. Es el instante en el que uno se libera de la carga del cuerpo físico para pasar a un estado de potencial puro. La llegada o el nacimiento es, por el contrario, un evento lleno de tristeza. Sucede en la vejez profunda. La persona viene al mundo con arrugas, cabellos canosos y un arsenal completo de recuerdos sobre la vida que le tocará vivir. Conoce todas las penas y alegrías que está a punto de olvidar. Sus primeras palabras no son balbuceos, sino sabias sentencias. Sin embargo, su cuerpo es débil y frágil. La familia recibe al anciano recién nacido con una tristeza serena. Saben que le espera un camino largo y arduo, de descenso por la escalera de la vida. Tendrá que perder amigos y seres queridos a medida que éstos nazcan. Deberá olvidar sus libros y su música preferida. Se debilitará cognitivamente, volviéndose cada vez más frágil, hasta alcanzar el estado de un bebé despreocupado, pero ignorante, listo para su despedida final del mundo. Esta inversión de nuestros conceptos más fundamentales da origen a un sistema de valores completamente distinto. No temen a la muerte, la anhelan. Y en lugar de alegrarse por un nacimiento, sienten profunda compasión por los recién llegados. Detengámonos a analizar la concepción de la información y el conocimiento en este mundo al revés. Dado que los crononautas recuerdan el futuro, la noción de descubrimiento simplemente no existe para ellos. Todo lo que podía ser inventado ya lo fue en su futuro y lo tienen fresco en la memoria. Su ciencia no se dedica a la búsqueda de lo nuevo, sino a la catalogación y la sistematización de aquello que ya es conocido. El científico, en este lugar, es más un archivero que un investigador.
No realiza experimentos para descubrir un resultado. Él ya conoce el resultado de antemano y realiza el experimento solo para observar cómo se desarrolla. Imaginemos una biblioteca en Cronos Inversus. Los libros allí no se escriben, sino que se deshacen. Los nuevos volúmenes aparecen en las estanterías ya completos, escritos, aunque nadie sepa por quién ni cuándo. La tarea del bibliotecario no es preservarlos, sino asegurarse de que sean borrados a tiempo. El conocimiento no es una bendición, sino una carga. Cuanto más sabes, más estás obligado a olvidar. El sistema educativo se basa en el principio de la involución. Ingresan genios en las universidades, que salen convertidos en especialistas eruditos. En los institutos, olvidan la especialización y adquieren un conocimiento más amplio. En la escuela, pierden incluso eso, dedicándose a los fundamentos básicos. Y en el jardín de infancia, alcanzan la dicha de la ignorancia. Su desarrollo intelectual es un camino que va del omnisaber a la inocencia. Las noticias en su mundo informan sobre el pasado. El presentador de televisión dice: ayer ocurrió el evento que nos lleva a recordar lo que ya sabemos hoy. Para ellos, el pasado es un enigma que deben desentrañar para comprender las causas de las consecuencias que ya conocen. Son como detectives que saben quién es el asesino, pero desconocen los motivos y las circunstancias del crimen. Esto genera un extraño estado mental. Viven en un mundo de absoluta predictibilidad, pero carecen de la comprensión de las causas primarias. Saben el qué, pero ignoran el por qué. Su sabiduría es la del fatalista, aquel que ha aceptado su destino, pero que no entiende sus orígenes. Y quizás es en esto donde reside su mayor tragedia: saberlo todo, pero no comprender absolutamente nada. Reflexionemos sobre la ética y las leyes en la sociedad de los crononautas. Como ya hemos mencionado, la pena precede al crimen. Pero, ¿cómo afecta esto a la decisión moral? Si una persona sabe que en el futuro cometerá un mal acto y ya ha cumplido la condena por ello, ¿tiene algún incentivo para no hacerlo? Ninguno. Al contrario, está obligado a ejecutarlo para cerrar el círculo de causa y efecto. En su mundo, el concepto de pecado o culpa no existe. Solo hay la inevitabilidad. El individuo no es responsable de sus actos futuros, ya que no puede modificarlos. Simplemente sigue el guión que ya está grabado en su memoria. Su ética no se basa en el libre albedrío, sino en la estética del cumplimiento. Una buena persona no es aquella que hace el bien, sino aquella que sigue su destino prescrito con la mayor precisión y elegancia, ya sea este el destino de un héroe o el de un villano. Los jueces aquí no dictan sentencia, la anulan. El proceso es el siguiente. El condenado sale de prisión, comete el crimen, y después se presenta ante el tribunal, donde el juez le lee el veredicto de absolución, ya que su castigo ya ha sido cumplido. La policía no investiga los crímenes, los previenen, arrestando a las personas años antes de que cometan el acto. Sin embargo, esta detención no cambia el futuro, solo lo confirma. ¿Y qué pasa con las buenas acciones? Aquí, la caridad es un acto de sustracción. Uno se acerca al pobre y le quita el dinero o la comida que éste, anteriormente, había recibido de él en el futuro. Al ayudar a alguien, le estás creando un problema futuro que tú mismo deberás resolver. Todo su sistema social es una compleja danza de la predestinación, donde cada paso se conoce de antemano. En este sistema no hay lugar para la espontaneidad, la misericordia o la redención tal y como las entendemos. Solo existe la impecable adhesión al flujo temporal que arrastra a todos desde el final hacia el principio. Ahora, visualicemos la rutina de un crononauta común. Su mañana arranca cuando despierta, sintiéndose completamente renovado y lleno de energía. Él no desayuna, al contrario, regurgita la comida de su boca, que se deposita prolijamente en el plato. Este proceso, extrañamente, es lo que le proporciona la energía necesaria para afrontar el día. Luego se dirige al trabajo.
pasa 8 horas en actividades destructivas, como demoler un edificio que su jefe había levantado el día anterior. Y por si fuera poco, él es quien le paga a su empleador por hacer esto. Al volver, nota que su casa se vuelve progresivamente más sucia y desordenada, ya que para él, limpiar consiste en esparcir la basura. Por la noche, se encuentra con sus amigos. Su conversación siempre comienza con una despedida, y de inmediato pasan a debatir sobre los eventos de mañana, porque para ellos, esos sucesos son ya un recuerdo. Ríen de chistes que aún no han sido contados y discuten acaloradamente sobre películas que todavía no han visto. Después se separan, solo para al día siguiente encontrarse por primera vez. Antes de acostarse, el crononauta no lee un libro, sino que lo deslee, eliminando de su memoria varias páginas. Se mete en la cama, y su cuerpo comienza a acumular fatiga poco a poco, lo cual le permite despertar fresco y enérgico por la mañana. Sus sueños no son imágenes del pasado, sino recuerdos nítidos del futuro. Sueña con lo que le sucederá mañana, pasado mañana o dentro de un año. Dormir no es para él un descanso de la realidad, sino un ensayo del futuro. Toda esta rutina podría parecernos a nosotros totalmente absurda o sin sentido. Sin embargo, para ellos está repleta de significado. Encuentran belleza en la predictibilidad, paz en la inevitabilidad y una inmensa alegría al seguir un camino que ya está trazado. Sus vidas carecen de la ansiedad del mañana, porque el futuro les es perfectamente conocido. Pero en cambio, están llenas de la tristeza del pasado, puesto que el pasado es, para ellos, un enigma eterno. ¿Cómo perciben el pasado, el presente y el futuro los habitantes de Cronos Inversus? Para nosotros, el futuro es un campo abierto de posibilidades, y el pasado es un hecho inmutable. Para ellos, la situación es justo al revés. Su futuro es aquello que ya ocurrió y que ha quedado grabado en la memoria. Es sólido, tan inalterable como el granito. Ellos recuerdan su futuro de la misma manera que nosotros recordamos nuestro pasado. Un crononauta puede decir, recuerdo perfectamente que dentro de 10 años me romperé una pierna. Y esto será un hecho tan tangible y verídico para él, como lo es para nosotros la memoria de nuestra graduación escolar. El presente es apenas un punto fugaz donde las memorias del futuro se materializan en realidad. Es el instante exacto en que lo predestinado se cumple. Viven el presente como si estuvieran viendo una película cuyo desenlace ya conocen. No hay ni tensión ni intriga. Solo existe el proceso de observar cómo todo sigue su curso natural. En cambio, el pasado para ellos es la terra incógnita, una tierra inexplorada. Ignoran lo que sucedió antes de su momento actual. Solo pueden elaborar hipótesis basadas en las consecuencias que observan a su alrededor. Por ejemplo, al ver unas ruinas, saben que en el futuro, su pasado, se alzará un hermoso castillo. Pero desconocen quién lo construyó y por qué. Para ellos, el pasado es un campo de conjeturas, mitos y leyendas. Su historia no es una crónica de hechos, sino una colección de investigaciones detectivescas. Esta inversión de la perspectiva temporal cambia radicalmente su cosmovisión. No hacen planes de futuro porque estos ya han sido trazados para ellos. En lugar de eso, se esfuerzan por desentrañar los enigmas del pasado. No buscan el progreso, porque saben que les espera el retroceso. Su principal tarea filosófica no es cambiar el mundo, sino comprender por qué se convirtió en lo que ellos recuerdan que será en el futuro. Analicemos el lenguaje y la comunicación en este asombroso planeta. Como ya mencionamos, sus habitantes hablan con las frases al revés, pero esa es solo la punta del iceberg. Su comunicación carece por completo del elemento sorpresa. Cuando dos crononautas comienzan un diálogo, ambos ya conocen cada palabra que se va a pronunciar. Para ellos, la conversación no es un intercambio de información nueva, sino una confirmación ritual de lo que ya está sabido. Imaginen que se encuentran con un amigo y en lugar de un «Hola, ¿qué tal?»,
El diálogo empieza con un adiós, fue un placer conversar. Luego van olvidando secuencialmente todos los temas discutidos hasta que llegan al momento en que su amigo les hace la pregunta que ustedes ya han respondido. El acto mismo del habla es para ellos un proceso de creación de silencio. Las ondas sonoras no se propagan desde el hablante, sino que, por el contrario, convergen hacia su boca desde el espacio circundante. Cuando un crononauta habla, absorbe el sonido, no lo produce. La escritura también está invertida. Escriben de derecha a izquierda, y las letras aparecen ya listas en el papel. La pluma las va borrando al pasar. El proceso de redactar una carta es, en realidad, la transformación de una hoja llena en una hoja en blanco. Leer es observar cómo las letras aparecen solas en el papel limpio. Debido a esto, no existe el concepto de autoría. Un libro no es creado por un escritor, simplemente se manifiesta desde el futuro. Por lo tanto, todas las obras se consideran de dominio público. La mentira es inviable en su sociedad. ¿Cómo puedes mentir sobre el futuro si tu interlocutor lo recuerda tan bien como tú? Cualquier intento de engaño sería revelado de inmediato. Por ello, su comunicación es absolutamente honesta y directa. Pero esta honestidad carece de calidez. No hay espacio para cumplidos, pues ya son conocidos. No hay lugar para el consuelo, porque el resultado ya está decidido de antemano. Su lenguaje es un instrumento preciso, pero frío, diseñado para dejar constancia de lo inevitable. Hablemos de las leyes físicas que podrían regir un mundo así. En el centro de todo está la entropía inversa. Si en nuestro universo el caos no hace más que aumentar con el tiempo, en Cronos Inversus, cualquier sistema tiende al orden. Los objetos esparcidos por una habitación se colocan solos en los estantes. Los líquidos mezclados se separan en sus componentes originales. El calor, en lugar de dispersarse, se concentra. Si dejas un vaso de agua a temperatura ambiente, una mitad se calentará progresivamente, mientras que la otra se congelará hasta convertirse en hielo. La segunda ley de la termodinámica funciona aquí con el signo invertido. ¿Y qué pasa con otras leyes? La gravedad, probablemente, actúa de la misma forma, atrayendo objetos entre sí, pero las consecuencias de esto serían radicalmente distintas. Por ejemplo, una estrella no se colapsa bajo la gravedad para encenderse, sino que, por el contrario, expulsa materia y se expande hasta transformarse en una fría nube de gas. Los planetas no se forman a partir del polvo, se desintegran hasta convertirse en él. El electromagnetismo también debería estar invertido. La luz no es emitida por la fuente, sino absorbida por ella. Una bombilla no ilumina. Absorbe la luz de la habitación y se oscurece. Las ondas de radio no transmiten una señal, sino que la reciben desde el futuro. Quizás su universo entero no se está expandiendo después del Big Bang, sino que se está contrayendo, preparándose para el gran colapso. Cada átomo, cada partícula en su mundo, se mueve siguiendo una trayectoria inversa a la nuestra. Es un mundo espejo, un mundo antípoda, donde todas las causas y los efectos han intercambiado sus posiciones, y estar en él significaría sentir constantemente esa contradicción fundamental con nuestra propia naturaleza. Acostumbrada al implacable avance del tiempo hacia adelante, adentrémonos en el universo onírico y subconsciente de los crononautas. Si su vida despierta es un estricto acatamiento a un futuro ya conocido, ¿qué sucede cuando duermen? Podríamos suponer que sus sueños son un ensayo de lo que vendrá mañana, pero quizás la realidad sea mucho más compleja. Tal vez es precisamente durante el sueño donde su mente encuentra una vía de escape de la prisión de la predeterminación. Quizás, al soñar, no ven el futuro, sino el pasado. No lo que será, sino lo que fue. El sueño es su única forma de mirar tras el velo de incertidumbre que oculta sus orígenes. En sus sueños, presencian la construcción de sus ciudades, cómo se escribe en sus libros, y los descubrimientos de sus ancestros.
Estos sueños son brumosos, fragmentarios, tal como lo son nuestros propios sueños sobre el pasado. Intentan interpretarlos, analizarlos y reconstruir a partir de ellos una imagen coherente de su procedencia. Los psicoanalistas en su mundo no se centran en las heridas de la infancia, pues la niñez aún está por llegar, sino en la interpretación de los sueños sobre el pasado, buscando ayudar al paciente a comprender de dónde viene. Para ellos, las pesadillas no son el miedo a lo que vendrá, sino el horror ante la incógnita del pasado. El peor de sus terrores oníricos es presenciar el momento de la creación de su mundo y comprender la causa primordial de su tiempo invertido, porque ese conocimiento podría destruir su cómodo y predecible universo. De esta forma, el subconsciente se convierte para ellos en el depósito del conocimiento prohibido, sobre el libre albedrío, la posibilidad de elegir y la existencia de un mundo donde el tiempo fluye hacia adelante. Y quizás algunos de ellos, al despertar, sienten por un instante esa llamada de la libertad, esa nostalgia por un futuro desconocido. Pero luego, la memoria de lo que debe suceder se impone de nuevo y regresan a su existencia habitual y predeterminada. El sueño es su pequeña y secreta rebelión contra el tiempo. ¿Qué papel juegan la guerra y los conflictos en una sociedad como esta? Las guerras en Cronos Inversus son un fenómeno verdaderamente singular. Comienzan con la firma de un tratado de paz. Dos naciones que se encuentran en estado de armonía deciden de repente que en el futuro se enfrentarían y firman un documento que pone fin a esa guerra futura. A esto le sigue un proceso que llaman desescalada. Las ciudades devastadas se reconstruyen lentamente a sí mismas, levantándose de las ruinas. Los soldados no mueren en el campo de batalla, sino que por el contrario, resucitan. Los heridos sanan, mientras las balas abandonan sus cuerpos para volver a los cañones de los fusiles. La batalla no es un caos violento, sino un proceso ordenado donde todo se mueve a la inversa. Los generales emiten órdenes que anulan ataques anteriores. Los soldados se retiran de las posiciones que habían ocupado. La guerra termina con el primer disparo, tras el cual ambos ejércitos vuelven en perfecto orden a sus posiciones iniciales. Entre las naciones vuelve a reinar la hostilidad que, de hecho, sirvió como causa para esa guerra futura. La motivación para la guerra aquí también es diferente. No luchan por recursos o ideologías, sino porque recuerdan que lucharon. Es un deber con el tiempo. Tienen que cumplir con lo que ya está preestablecido. La propaganda no incita al odio contra el enemigo, sino que recuerda la inevitabilidad del conflicto. El patriotismo es la disposición a morir para resucitar en el futuro en el campo de batalla. Aquí, las armas se crean para la destrucción. Las fábricas no producen tanques, sino montones de chatarra que luego se ensamblan en vehículos de combate en el campo de batalla. Todo esto convierte la guerra en un ritual trágico, pero inevitable, donde no hay vencedores ni vencidos. Solo hay participantes que cumplen su papel en un drama ya conocido de antemano. Profundicemos en la religión y las convicciones espirituales de los crononautas. Si para ellos el futuro es un dato conocido y el pasado sigue siendo un misterio, ¿cuál es el fundamento de su fe? Sus deidades no son los creadores del mundo, sino sus deconstructores. Creen que en un pasado lejano y nebuloso, una entidad o grupo de seres superiores creó el universo, y ahora, la misión de sus dioses es desmantelarlo de forma lenta y metódica, para retornarlo al estado de la nada primordial. Por eso, sus profetas no son aquellos que predicen el futuro, pues ya es de dominio público, sino quienes intentan recordar el pasado. Son historiadores místicos que, mediante rituales y meditación, buscan asomarse tras el velo del tiempo y presenciar el acto de la creación. Sus textos sagrados son libros que aún no han sido escritos. Ellos confían en que, en el futuro, las revelaciones sobre su propio origen se manifestarán en esas páginas en blanco. La oración no es una súplica por el mañana, sino un acto de gratitud por un pasado que desconocen.
Agradecen a sus dioses por haber creado alguna vez este mundo, que ahora avanza de manera tan bella y ordenada hacia su propio principio. La concepción del cielo y el infierno también está invertida. El paraíso no es la vida eterna post-mortem, sino el estado de no ser absoluto previo al nacimiento. Es el retorno a la fuente, la fusión con el absoluto. El infierno, en cambio, es la vida en sí misma. Es la carga de conocer el futuro, un ciclo interminable de pérdida y olvido. Por lo tanto, su meta espiritual suprema no es salvar el alma, sino deshacerse de ella. Buscan recorrer dignamente el camino que va del anciano sabio al niño inocente y aceptar con regocijo la despedida. El nacimiento hacia el no ser. Su credo es una religión de fatalismo y aceptación total, donde la virtud más alta es no luchar contra el destino, sino seguirlo con profunda gratitud. Imaginemos por un momento cómo sería la medicina y la salud en un planeta donde el tiempo corre al revés. Aquí, las enfermedades no se desarrollan, sino que se revierten. La gente no enferma, se cura. El proceso inicia cuando una persona completamente sana, de repente, comienza a tomar medicamentos. Luego, aparecen los síntomas de una enfermedad que, poco a poco, se van debilitando hasta que el paciente llega al punto exacto en el que fue infectado o sufrió la lesión. El médico no es quien cura, sino quien enferma. Su labor no es diagnosticar y prescribir un tratamiento, sino todo lo contrario. Teniendo a un paciente sano, debe determinar de qué enfermedad se curará en el futuro y recetarle una ingesta profiláctica de medicación, lo que provocará la aparición de los síntomas. Los cirujanos no operan, sino que descosen heridas. El paciente llega con una cicatriz completamente curada. El cirujano realiza una incisión y, acto seguido, la herida en el cuerpo del paciente se sella sola, expulsando la bala o el fragmento que hubiera dentro. El proceso que conocemos como envejecimiento, aquí es el proceso de rejuvenecimiento. Pero este también viene acompañado de sus propias enfermedades. Por ejemplo, la demencia senil es, en realidad, la genialidad infantil. La persona nace con todo el conocimiento, pero a medida que rejuvenece, su cerebro se degrada y pierde la memoria y las capacidades cognitivas. Los trastornos mentales también existen. La depresión no es una tristeza sin causa sobre el pasado, sino una alegría inmotivada por el futuro, el cual, como todos saben, está lleno de pérdidas. El trastorno de ansiedad no es el miedo a un futuro incierto, sino el terror pánico ante un pasado desconocido. Todo el sistema de salud no está enfocado en mantener la vida, sino en su finalización ordenada, es decir, su comienzo. El objetivo de la medicina no es prolongar la vida, sino ayudar a la persona a transitar su camino de rejuvenecimiento de la forma más fluida posible, para que pueda llegar dignamente a su infancia y desaparecer en la nada. ¿Cómo nos ven los crononautas a nosotros, viajeros de un mundo con un flujo temporal lineal? Para ellos somos una anomalía, una paradoja. Nos movemos en la dirección incorrecta. Cuando hablamos, oyen nuestro discurso al revés, lo cual carece de sentido para ellos. Cuando caminamos, avanzamos de cara, lo que consideran extremadamente imprudente, ya que no podemos ver a dónde llegaremos. Nuestra aparición en su mundo es un evento que no existía en sus recuerdos del futuro. Somos el único factor impredecible en su universo rigurosamente ordenado, y esto les provoca sentimientos encontrados. Por un lado, la curiosidad. Somos la prueba palpable de que existe un tiempo diferente, un pasado alternativo. Somos la clave para descifrar su propio origen. Intentan estudiarnos, analizando nuestro comportamiento y nuestro lenguaje para comprender la estructura de nuestro mundo. Por otro lado, el miedo. Rompemos su armonía, inyectamos caos en su predictibilidad. Nuestra interacción con su realidad podría tener consecuencias incalculables, creando potencialmente paradojas temporales. ¿Qué pasaría si les revelamos su propio pasado? ¿Destruiría esto su civilización? ¿O por el contrario,
les daría un nuevo propósito. Por ello, nos tratan con extrema cautela. Crean zonas de confinamiento especiales para que podamos existir sin perturbar el curso de su vida. Se comunican con nosotros a través de intérpretes que han sido entrenados para operar mentalmente en dos flujos temporales a la vez. Para ellos, somos tanto mensajeros de otro mundo como peligrosos intrusos. Somos su única esperanza para comprender los enigmas del universo y su mayor amenaza a la estabilidad. Y nuestra presencia les plantea la pregunta filosófica crucial. ¿Y si su camino no es el único? ¿Y si realmente existe el libre albedrío? Detengámonos a analizar la concepción de la familia y los vínculos de parentesco. En este sistema, el niño no da continuidad al linaje, sino que lo inaugura. Nace siendo un anciano, y son sus padres, más jóvenes que él, quienes deben cuidarlo. Sin embargo, con el paso del tiempo, él se vuelve más joven y vigoroso, mientras que sus padres se vuelven, paradójicamente, aún más jóvenes. Llega un punto en el que el hijo iguala la edad de sus padres, e incluso los supera en madurez, aunque sea menor en edad cronológica. Las dinámicas familiares son un baile constante de roles. Al principio, los padres tutelan a su hijo, anciano. Luego, el hijo, ya maduro, pero rejuvenecido, empieza a ocuparse de sus padres, que a su vez están retrocediendo a la infancia. Las generaciones no se suceden, sino que convergen, se mueven al encuentro mutuo. Los abuelos no son los ancestros, son los descendientes. Uno nace antes que sus propios padres, y a su vez, sus hijos nacen antes que uno mismo. Su árbol genealógico crece hacia abajo, no hacia arriba. El amor entre padres e hijos también adopta una forma distinta. Comienza con la sabia comprensión y el respeto hacia el anciano recién nacido, y concluye con una ternura sutilmente triste al cuidar de los padres que ahora se han convertido en niños. Los divorcios se denominan aquí fusiones. Dos familias deciden que en el futuro fueron una sola y se unifican. La boda, en cambio, es un acto solemne de separación, donde el esposo y la esposa determinan que, en el futuro, no se conocieron. Todo este sistema puede parecernos intrincado, pero para ellos es perfectamente natural. Se sustenta en el mismo principio de lo ineludible. Uno no elige a su familia, simplemente la recuerda. Y la tarea es, precisamente, vivir esa historia familiar en orden inverso, recorriéndola desde el final hasta el principio. Pero, ¿qué pasa con el ocio y la diversión? ¿Cómo se relajan seres para quienes ya no existen los imprevistos? Sus cines proyectan películas al revés. Los espectadores llegan conociendo el desenlace y observan cómo la historia se dirige hacia su origen. La intriga ya no reside en cómo acabará todo, sino en cómo empezó. Los géneros más populares son las novelas policíacas, donde el asesino es revelado al inicio, y el móvil justo al final. Las obras de teatro son igualmente una inversión total. La función arranca con el saludo final de los actores y los aplausos. Después, interpretan el último acto, luego el penúltimo, y así hasta el principio. Los actores no aprenden el papel, sino que lo van olvidando a medida que avanza la pieza. El deporte se convierte en una competición de antilogros. Los corredores comienzan en la meta y corren hacia la línea de salida. El ganador es el último en llegar. Los nadadores no buscan la velocidad, sino la lentitud. El récord es, de hecho, el tiempo más pausado. Las partidas de ajedrez empiezan con el jaque mate, y los jugadores devuelven las piezas a sus posiciones iniciales por turnos. Pierde quien primero logra reubicar todas sus piezas. Todo su entretenimiento es una manera de revivir un futuro que ya conocen. No buscan adrenalina ni experiencias novedosas. Buscan el placer estético que ofrece la contemplación de un mecanismo temporal que funciona a la perfección. Su ocio es una meditación sobre la predeterminación, una forma de reafirmar que todo sigue su curso inalterable, y en ello encuentran su propia belleza y sosiego. Imaginemos cómo funciona el sistema educativo en Cronos Inversus. Es radicalmente opuesto al que conocemos.
Su objetivo no es impartir conocimientos, sino arrebatarlos. Un niño allí nace siendo literalmente un anciano sabio. No necesitan que les enseñen, ya lo saben todo. Los primeros años de vida son de desaprendizaje doméstico, donde los padres les ayudan a olvidar las más complejas concepciones filosóficas. Después, ingresan a la universidad. Allí los profesores, más jóvenes y menos inteligentes que sus alumnos, dan conferencias diseñadas para borrar el conocimiento. Los estudiantes se someten a exámenes donde deben demostrar cuánto han olvidado. Un estudiante sobresaliente es aquel que entrega la hoja en blanco. Tras la universidad, pasan al colegio, donde se deshacen de la erudición general. Luego a la escuela, para olvidar los fundamentos de la escritura, el cálculo y la lectura. Y, finalmente, al jardín de infancia, donde alcanzan el estado de la ignorancia más pura y dichosa. El maestro allí no es una fuente de conocimiento, sino un extractor de éste. Su misión es crear un ambiente donde el proceso de olvido se desarrolle con la máxima eficacia. Sus libros de texto están escritos con tinta que desaparece. Con cada página que se lee, el texto se borra de la misma. Las bibliotecas son lugares donde los libros no se prestan, sino que se reciben para ser desdibujados por completo. Todo este proceso podría parecernos absurdo, pero es la consecuencia lógica de su cosmovisión. Si la vida es un viaje del conocimiento a la ignorancia, entonces la educación debe facilitar ese tránsito, no estorbarlo. Su ideal no es una mente ilustrada, sino un folio en blanco, listo para desvanecerse en la nada. Hablemos del concepto de progreso. En nuestro mundo, el progreso significa avanzar, desarrollar la tecnología, acumular conocimiento y mejorar la calidad de vida. Pero en Cronos Inversus, todo funciona al revés. Para ellos, el progreso es regresión. Su civilización se mueve de lo complejo a lo sencillo. Ellos recuerdan que en su futuro existían coches voladores, inteligencia artificial y viajes interestelares. Sin embargo, su presente es un mundo de automóviles y ordenadores. Y su pasado, que para nosotros sería el futuro, es un mundo de máquinas de vapor y más tarde de hachas de piedra. Sus ingenieros y científicos no se dedican a crear cosas nuevas, sino a la deconstrucción de lo ya existente. Desmantelan mecanismos complejos para comprender cómo crear unos más sencillos. Su objetivo no es complicar, sino simplificar. Este progreso inverso se manifiesta en todos los aspectos de su vida. La arquitectura va desde los rascacielos a las cabañas. La medicina, de la ingeniería genética a las hierbas curativas. El arte, de las sinfonías complejas a los cánticos más simples. Su edad de oro no está en el futuro, sino en el pasado. En ese futuro lejano que aún recuerdan. Lo que les espera es el estado primitivo. Pero no ven tragedia en esto. Al contrario, para ellos es el camino hacia la armonía, una fusión total con la naturaleza. Creen que la complejidad genera problemas, mientras que la simplicidad trae la felicidad. Su civilización no busca conquistar el universo, busca disolverse en él. Y en este movimiento hacia atrás, hacia los orígenes, encuentran su propio y singular sentido de la existencia. ¿Cómo perciben el espacio los crononautas? ¿Existe una conexión entre su tiempo inverso y una percepción espacial distinta? Es una posibilidad. Si para nosotros el espacio es el escenario para avanzar, para la conquista de nuevos horizontes, para ellos es algo de lo que hay que retirarse o marcharse. Sus viajes no son un movimiento del punto A al B, sino al revés, de B a A. Inician su travesía en el destino final y la concluyen en el punto de partida. El mapa de su mundo no muestra dónde están, sino dónde estarán. No descubren tierras nuevas, más bien las cierran, borrándolas de los mapas después de haberlas abandonado. Es posible que el espacio mismo no sea estático para ellos. Si su universo se está contrayendo, la distancia entre los objetos se reduce constantemente. Las galaxias no se dispersan, sino que se acercan.
Las estrellas en el cielo, lejos de apagarse, brillan con más intensidad. Las distancias se acortan. Momamba. Esto debería generar una sensación de claustrofobia, el sentimiento de que el mundo a tu alrededor se está encogiendo. Pero para ellos, probablemente, ya es algo habitual. Es solo otra manifestación de la ley universal del retorno al origen, a la singularidad de donde una vez emanó todo. Sus cosmonautas no viajan hacia otros planetas, sino que regresan de ellos. Sus naves no despegan desde un cosmódromo, sino desde la órbita de otro planeta, aterrizando en el suyo natal. El cosmos no es para ellos la frontera final, sino el punto de partida. Y todas sus aspiraciones no se dirigen hacia afuera, sino hacia adentro, al centro mismo de un universo que se contrae. Adentrémonos en el tema más complejo y paradójico de todos, la causalidad. En nuestro mundo, la causa siempre precede al efecto. Presionamos el interruptor, la causa, y la luz se enciende, el efecto. Pero en Cronos Inversus es a la inversa. El efecto precede a la causa. La luz se apaga, el efecto. Y solo después, alguien presiona el interruptor, la causa. El jarrón ya está roto en el suelo, el efecto. Y más tarde el gato salta a la mesa y lo derriba, la causa. A esto se le conoce como causalidad inversa. Vivir en un mundo así es presenciar constantemente cómo el universo se corrige a sí mismo. Uno ve el resultado, y luego presencia el proceso que lo llevó a cabo. Esto cambia por completo la noción de responsabilidad y de libre albedrío. Si ves que tu casa se quemó, sabes que, en el pasado, tú, o alguien más, tendrás la obligación de incendiarla. No puedes evitarlo porque si lo haces, la ley de la causalidad se rompería. Esto crea un mundo sin casualidades. Todo lo que sucede no ocurre al azar, sino porque tiene una consecuencia futura que lo respalda. Si te tropiezas y caes, significa que el futuro exigía que debas estar tendido en el suelo. Los físicos de ese mundo no buscan leyes que describan cómo las causas derivan en efectos. Ellos buscan leyes que describan cómo los efectos derivan en causas. Toda su ciencia, filosofía y vida cotidiana se basa en este principio fundamental. No viven en un mundo de causas, sino en un mundo de objetivos. Cada evento tiene un propósito futuro, y todo el universo avanza hacia el cumplimiento de esas metas. Es un mundo de teleología total, donde todo tiene un destino predeterminado. Imaginemos cómo sería experimentar las emociones en un mundo donde el tiempo fluye a la inversa. La alegría por un buen suceso llega antes de que éste ocurra. Uno se ríe y solo después alguien cuenta el chiste. Sentimos alivio y luego resolvemos un problema complejo. La emoción se adelanta al evento que la causó. ¿Y qué pasa con el duelo? La tristeza por la pérdida de un ser querido aparece mucho antes de su nacimiento. Lloramos a quien todavía está vivo y sano, y cuando esta persona se desvanece en la nada, experimentamos gozo y serenidad. El amor, como ya mencionamos, empieza con el dolor de la despedida y culmina con la felicidad del primer encuentro. El miedo no es el temor a lo que podría suceder, sino la espera ansiosa de la causa de algo que ya ha ocurrido. Por ejemplo, sientes el dolor, la consecuencia, y solo después ves la piedra cayendo sobre ti, la causa. Tu miedo no se dirige hacia la piedra, sino a la expectativa de su caída. Esta inversión emocional debe generar un estado interno muy extraño. Tus sentimientos siempre van por delante de la realidad. Vives en un déjà vu perpetuo, donde las emociones actúan como spoilers de tu propia existencia. Quizás con el tiempo, los crononautas han aprendido a reprimir sus sentimientos para no arruinarse la experiencia de revivir eventos ya conocidos. O, por el contrario, valoran esta previsibilidad emocional, la cual los libra de sobresaltos y los prepara para cualquier giro del destino. Su mundo emocional es un universo sin sorpresas, pero quizás también libre de traumas profundos. Reflexionemos sobre el concepto del libre albedrío. ¿Lo poseen los crononautas? Desde nuestro punto de vista, la respuesta es un claro no.
Su futuro ya está grabado en su memoria, y les resulta imposible desviarse de él. Son meras marionetas en manos del tiempo, que los arrastra en dirección inversa. Cualquier intento de actuar de forma distinta a como lo recuerdan está condenado al fracaso. Si recuerdas haber girado a la derecha mañana, no hay forma de que puedas girar a la izquierda. Alguna fuerza desconocida, o quizás la simple lógica inherente a su mundo, les obligará a tomar la elección correcta. Esto es lo que llamamos determinismo rígido. Pero, ¿cómo perciben ellos mismos su propia existencia? Se consideran no libres. Lo más probable es que no. Para ellos, el concepto de libertad podría significar algo totalmente distinto. Por ejemplo, quizás la libertad para ellos no es la libertad de elegir, sino la libertad de no elegir. Están exentos de la agonía de las dudas sobre qué camino tomar, del miedo a cometer errores y del arrepentimiento por haber tomado una decisión equivocada. Su camino es claro y está prescrito, y en ello encuentran paz y armonía. Para ellos, la libertad es la capacidad de alinearse de la manera más precisa y completa con su destino. Es ser el actor perfecto en su propia obra de teatro. De hecho, podrían argumentar que somos nosotros, con nuestro futuro incierto y nuestra libertad de elección, quienes somos verdaderamente esclavos. Somos esclavos de nuestras pasiones, de nuestras dudas y de nuestra ansiedad constante. Vivimos con el temor permanente a equivocarnos. Ellos, en cambio, están libres de todo eso. Simplemente viven, sabiendo que todo transcurre exactamente como debe ser. Se trata de una cuestión filosófica sumamente compleja, y la respuesta depende totalmente de lo que entendamos por el concepto de libertad. Ahora que hemos explorado este mundo tan a fondo, detengámonos a pensar en las paradojas que inevitablemente genera. La más conocida es, por supuesto, la paradoja del abuelo. Si viajas al pasado y matas a tu abuelo, lógicamente no podrías nacer, lo que impediría que pudieras viajar en el tiempo para cometer ese acto. En un mundo con el tiempo invertido o revertido, esta paradoja también existe, pero de forma inversa. Podríamos llamarla la paradoja del nieto. Imaginemos que ya sabes que en el futuro tendrás un nieto. Ya tienes un recuerdo de él. Pero, ¿qué pasa si decides de repente no tener hijos? No puedes tomar esa decisión porque choca frontalmente con tu memoria de ese futuro nieto. Pero, ¿qué te lo impediría físicamente? En su mundo, esta paradoja se resuelve de forma sencilla. La propia estructura de la realidad está diseñada para que te sea imposible tomar una decisión que contradiga un futuro que ya ha sucedido. ¿Y qué ocurre con la paradoja de la causalidad de la información? Imaginemos que un científico del futuro inventa un motor de movimiento perpetuo y anota su esquema. Esta información viaja al pasado, es decir, a nuestro futuro. Otro científico encuentra ese esquema y construye el motor. Pero, ¿quién lo inventó realmente? La información surge de la nada, sin que exista una fuente original o un creador. Esta paradoja bien podría ser la base de su estancamiento tecnológico. Todo el conocimiento que poseen es información venida del futuro, pero carece de un autor real. Ellos no crean absolutamente nada, solo reproducen aquello que ya fue creado en el futuro por un autor completamente desconocido. Su mundo está plagado de este tipo de bucles lógicos y círculos cerrados. Y quizás lo único que han hecho es aprender a ignorarlos por completo, aceptándolos como una parte inherente de su extraña y completamente invertida realidad. Llegamos al final de nuestra peregrinación mental. Es momento de despedirnos de Cronos Inversus. Nuestra nave ya está lista para el despegue. Nos encontramos justo donde aterrizamos, pero mientras que para nosotros ha pasado una eternidad, para este mundo el tiempo no ha transcurrido. Nos llevamos con nosotros los recuerdos de este lugar asombroso, sin dejar atrás ningún rastro. Al fin y al cabo, todas nuestras huellas ya existían antes de que llegáramos,
y se desvanecieron justo en el instante en que aparecimos. Una mirada de despedida a este mundo, a los árboles que absorben sus hojas, a los ríos que fluyen hacia las montañas, a las ruinas que atesoran su futura grandeza, a las personas que caminan de espaldas, yendo al encuentro de su propio pasado. Este mundo no es una simple fantasía, es un experimento mental que nos obliga a cuestionar las cosas más fundamentales. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es la memoria? ¿Qué es la vida? Estamos acostumbrados a creer que la flecha del tiempo vuela en una sola dirección. Pero, ¿y si esa es solo una de tantas posibilidades? ¿Y si en algún rincón del universo, o quizá en otro universo paralelo, existen mundos regidos por leyes distintas? Mundos donde la muerte es el principio y el conocimiento es una condena. Mundos sin libre albedrío, pero con una paz absoluta. El estudio de estos mundos hipotéticos expande nuestra conciencia. Nos ayuda a entender cuán frágil y singular es nuestra propia experiencia. Nos obliga a valorar nuestro futuro incierto, nuestra capacidad de elegir, y la oportunidad de crear y forjar algo completamente nuevo. Y así, nuestra nave se despega de la superficie. El planeta de tiempo invertido se aleja rápidamente, haciéndose diminuto, hasta convertirse en un mero punto de luz que se retrae sobre sí mismo y se desvanece por completo. Regresamos a nuestro mundo habitual, donde el tiempo, por fin, fluye hacia adelante. De nuevo, sentimos cómo el futuro se despliega ante nosotros, repleto de posibilidades y, claro, de incertidumbre. Volvemos a ser libres para trazar planes, soñar, equivocarnos, y lo más importante, corregir esos errores. La experiencia adquirida en Cronos Inversus no es trivial. Ha dejado una marca imborrable. Ha cambiado profundamente nuestra percepción del tiempo. Ahora, al observar a una persona mayor, podemos imaginar que no está decayendo, sino preparándose para un nuevo inicio. Al contemplar unas ruinas, ya no vemos solo el pasado, sino el potencial latente de un futuro. E incluso al escuchar música, reflexionamos sobre el silencio del que surge y al que inevitablemente regresará. Empezamos a comprender que pasado, presente y futuro no son meros segmentos aislados de una línea recta. Son conceptos complejos e intrínsecamente interconectados. Nuestro pasado reside en nuestra memoria, moldeando activamente nuestro presente. Y nuestro presente, cada una de nuestras elecciones de hoy, es lo que da forma a nuestro futuro. Ya no somos observadores pasivos, simples crononautas flotando a la deriva. Somos, por el contrario, los creadores activos de nuestro propio tiempo. Y ahí reside, precisamente, tanto nuestra mayor responsabilidad como nuestro mayor don. El viaje ha concluido. Sin embargo, las reflexiones que de él emanan apenas están comenzando. Y tal vez, solo tal vez, son estas reflexiones las que nos ayudarán a comprender mejor quiénes somos y cuál es nuestro verdadero lugar en esta inmensa y enigmática inmersión en el universo. Hemos regresado al punto de partida. Nuestra travesía al planeta donde el tiempo corre al revés ha llegado a su fin. Hemos presenciado un mundo puesto patas arriba, donde la muerte es el inicio, el conocimiento es una carga, y el futuro es un recuerdo inmutable. Conocimos una civilización que vive bajo una predestinación total, sin sorpresas ni libre albedrío, pero que alberga una armonía propia y particular. Este mundo nos obligó a reevaluar lo cotidiano. El amor que comienza con una despedida, el arte que busca el vacío, el progreso que conduce a la sencillez. El descubrimiento más importante fue darnos cuenta de lo preciosa que es nuestra propia realidad, nuestro derecho a ignorar el futuro, nuestra capacidad de elegir el camino, la oportunidad de sorprendernos, equivocarnos y aprender. Nada de esto es un hecho, sino un regalo inestimable. Esta sesión no fue tanto un viaje al espacio, sino una inmersión profunda en nuestra propia conciencia, hacia las bases de nuestra percepción del mundo. Y ahora, al regresar a su habitación, a su cama,
Pueden sentir cómo el flujo familiar del tiempo los acuna suavemente. El pasado ya pasó, el futuro es incierto. Solo existe este instante, un momento de calma y de silencio. Permitan que las imágenes de ese extraño mundo se disuelvan, dejando atrás solo una sensación de profunda relajación. Gracias por haber compartido este tiempo conmigo. Si este viaje les ayudó a desconectar y a prepararse para dormir, por favor, denle un me gusta y suscríbanse al canal para no perderse las próximas sesiones. Y ahora, me gustaría plantearles una pregunta para que reflexionen mientras se duermen. Si tuvieran la oportunidad de conocer su futuro completo, desde el principio hasta el final, ¿aceptarían? Dejen su respuesta en los comentarios cuando despierten. Por ahora, simplemente descansen. Buenas noches y dulces sueños.